He recorrido lugares donde la vida se aferra a la tierra con uñas, colmillos y alas, pero nada se compara con Yellowstone. Aquí, en el corazón de América salvaje, cada amanecer parece una batalla entre el hielo y el fuego. Los géiseres rugen como bestias milenarias, los ríos serpentean entre bosques que aún guardan secretos, y las montañas respiran con la calma de un gigante dormido. En este territorio indómito, donde la naturaleza aún dicta sus leyes, ser testigo de la vida es presenciar la fuerza más pura del planeta. A través de mis ojos, conocerás el alma de Yellowstone, un lugar donde la belleza y la ferocidad se entrelazan, donde cada criatura es una historia escrita por el viento y el tiempo. Este no es solo un viaje, es una inmersión en el corazón de la tierra salvaje. Cada paso que doy en Yellowstone me recuerda que este lugar no pertenece al hombre, sino a la eternidad. El aire es denso, cargado de historia y misterio, huele a pino, a tierra húmeda, a vida en su estado más puro. Frente a mí, los valles se abren como un océano verde, y el sonido lejano de un río se mezcla con el canto de las aves que sobrevuelan los abismos. En la distancia, el vapor de los géiseres se eleva hacia el cielo como un suspiro del planeta mismo. Siento que camino sobre un corazón vivo, uno que late con la fuerza de miles de criaturas invisibles. Aquí, cada hoja, cada roca y cada corriente de agua parecen tener conciencia, como si el parque entero respirara conmigo. Yellowstone fue declarado el primer parque nacional del mundo en 1872, un gesto que no solo protegió su vastedad, sino que selló un pacto ancestral entre el ser humano y lo salvaje. Es un santuario de fuego, hielo y vida, moldeado por la furia volcánica que aún palpita bajo sus entrañas. Sus 9.000 kilómetros cuadrados albergan un mosaico de ecosistemas donde las estaciones son extremas, la supervivencia es un arte, y la belleza, una constante prueba de resistencia. A lo largo de los años, he aprendido que este parque no se explora, se siente. Cada rincón guarda una historia, cada silencio, una advertencia. Aquí, el equilibrio es frágil y perfecto, y la vida se abre camino incluso en las grietas más inhóspitas. En este documental, seré tus ojos, tu respiración y tu asombro. Te llevaré a través de las llanuras donde los gigantes pastan sin temor, por los bosques donde las sombras esconden depredadores, y por los cielos donde la libertad tiene alas. Juntos descubriremos cómo la fuerza, la astucia y la belleza conviven en un territorio que ha resistido glaciares, incendios y siglos de cambio. Yellowstone no es solo un parque, es un universo salvaje donde la vida y la muerte danzan cada día bajo la mirada del sol. Y mientras caminamos entre sus criaturas, aprenderemos que lo salvaje no está allá afuera, sino también dentro de nosotros.
El reino del viento. El águila calva. El águila calva. El amanecer en Yellowstone tiene un lenguaje propio. Antes de que el sol se asome entre las cumbres nevadas, el aire vibra con un silencio expectante, como si el mundo entero contuviera la respiración. Es entonces cuando la veo. Cortando el horizonte con sus alas extendidas, el águila calva se eleva sobre el valle como una sombra majestuosa, bañada por la luz dorada del amanecer. Su silueta recorre el firmamento con una elegancia feroz, como si cada corriente de aire la reconociera como su legítima reina. En ese instante, siento que el cielo le pertenece solo a ella, y yo soy un simple testigo del poder en su forma más pura. Observarla volar es entender el significado de la palabra libertad. Con una envergadura que supera los 2 metros, cada batir de sus alas parece mover el tiempo. Su cabeza, blanca como la nieve recién caída, contrasta con el plumaje oscuro que cubre su cuerpo. Su mirada, penetrante y serena, parece capaz de ver a través del alma del bosque. Cuando sus ojos dorados se posan sobre el agua, la tensión se palpa en el aire. Nada escapa a su visión, ni el brillo de un pez entre las corrientes, ni el leve movimiento de un roedor en la orilla. He seguido su vuelo desde los bordes del río Yellowstone, donde el reflejo del cielo se funde con el de sus alas. De repente, se lanza en picada, una flecha viviente que atraviesa el viento con precisión mortal. Su cuerpo se pliega, su mirada se fija, y en un golpe certero, emerge con un pez atrapado entre sus garras. No hay espectáculo más hipnótico que ese instante en el que la naturaleza demuestra su eficiencia. En sus garras curvas, en su pico dorado y afilado, está escrita la historia de millones de años de evolución. Pero el águila calva no solo es cazadora, también es arquitecta. En lo alto de los pinos más viejos construye su hogar, un nido que desafía la gravedad y el paso del tiempo. Lo he visto desde lejos, un trono hecho de ramas, barro y paciencia. Año tras año, la pareja regresa para ampliarlo, convirtiéndolo en una fortaleza aérea. Desde allí, el mundo se despliega ante sus ojos. El bosque, el río, los campos, todo bajo su silenciosa vigilancia. A veces, cuando el viento sopla con fuerza, los polluelos asoman sus cabezas blancas, aprendiendo desde su primera respiración que su destino está escrito en las alturas. Durante el cortejo, el cielo de Yellowstone se convierte en un escenario de danza y vértigo. He presenciado como 2 águilas entrelazan sus garras en pleno vuelo, girando en espiral mientras caen hacia el abismo, confiando en que el amor y el instinto sabrán cuándo detener la caída. Es una coreografía antigua, un pacto entre iguales que desafía al aire mismo. En su danza veo la promesa de continuidad, la certeza de que, incluso en la ferocidad del mundo, hay lugar para la belleza absoluta. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que sus gritos dejaron de resonar en los valles. El uso de pesticidas, la pérdida de hábitat y la indiferencia humana casi borraron su sombra del cielo. Pero Yellowstone, siempre protector, fue uno de los refugios donde su espíritu se negó a extinguirse.
Gracias a los esfuerzos de conservación, el águila calva volvió a reinar en estos cielos, recordándonos que cuando el hombre se detiene a escuchar a la tierra, la vida puede resurgir. Hoy, mientras la sigo con la mirada, siento que cada vuelo suyo es un poema escrito en el viento. Ella no solo representa a una especie, sino a una idea, la del renacer. Su vuelo no es solo desplazamiento, es una proclamación de existencia. Y mientras el sol cae, tiñendo de oro las montañas y los ríos, sé que el día termina como debe ser, con la reina del aire surcando su reino eterno. En Yellowstone, el águila calva es más que un símbolo, es el alma misma del cielo. Su grito, agudo y poderoso, resuena como un eco ancestral que atraviesa las eras. Mientras el viento me roza el rostro, entiendo que su vuelo no es solo suyo, también es nuestro, un recordatorio de lo que fuimos cuando aún sabíamos convivir con lo salvaje. El ingeniero del silencio, el castor norteamericano. Cuando cae la tarde en Yellowstone, el bosque se vuelve un laberinto de sonidos apagados. El murmullo del agua es constante, un susurro que acompaña el crepúsculo como una melodía eterna. Es entonces cuando aparece el verdadero arquitecto del parque, el castor norteamericano. Nadie lo ve llegar, pero su presencia se siente. Las aguas se detienen, las ramas se mueven, y el paisaje comienza a transformarse. He aprendido que, en este lugar, los héroes no siempre rugen, algunos trabajan en silencio, dando forma al destino de ríos enteros. Desde mi escondite, contemplo su figura rechoncha moverse con una precisión admirable. Su pelaje, espeso y brillante, parece absorber la luz del atardecer. Es una armadura contra el frío, una piel diseñada por siglos de adaptación. Su cola ancha, plana y escamosa, golpea el agua con fuerza cuando detecta peligro. Es su lenguaje, su tambor de advertencia. En cada movimiento hay método, en cada corte de rama, un propósito. El castor no destruye, crea. Su obra no es el caos, sino la armonía. Con sus dientes anaranjados, afilados como si el bosque mismo los hubiera tallado, roe los troncos con una determinación que asombra. En cuestión de horas, lo que parecía un riachuelo común se convierte en una represa, una fortaleza de madera y barro que detiene el curso del agua. Lo que para otros animales sería solo un obstáculo, para el castor es la base de su mundo. Ha logrado domesticar el flujo de la naturaleza, domando la corriente para convertirla en hogar. En sus diques, el agua se acumula y forma estanques donde otras especies encuentran refugio. Ranas, aves acuáticas y peces prosperan gracias a su obra. A veces, me acerco lo suficiente como para oír el crujido de sus mandíbulas. El ritmo es constante, casi hipnótico, como el de un artesano tallando su destino. No hay desperdicio en sus movimientos. Las ramas más finas son para los muros internos,
Las más gruesas sostienen el peso del agua. Bajo el agua, la estructura es aún más compleja, con túneles secretos y cámaras donde la familia descansa protegida del invierno. Allí, el calor y el silencio son sus aliados, y el mundo exterior deja de existir. En invierno, cuando los lagos se congelan y la nieve cubre todo con su manto blanco, el castor permanece activo. Dentro de su fortaleza, almacena ramas y hojas, alimento suficiente para resistir la estación más dura. He pasado horas observando los montículos de nieve que delatan su morada, sabiendo que, bajo esa superficie helada, la vida continúa latiendo con paciencia. En su mundo subacuático, la temperatura no importa, lo esencial es la constancia. Y en eso, el castor es un maestro. Su papel en el ecosistema es tan vital que muchos lo llaman el ingeniero del bosque. Donde él levanta sus diques, el agua se distribuye, los humedales florecen y la biodiversidad se multiplica. Sin su intervención, muchos rincones de Yellowstone serían áridos durante el verano. Su trabajo sostiene a cientos de especies que jamás conocerán su rostro, pero que dependen de su legado. En su humildad está su grandeza, no busca dominar, sino equilibrar. Observarlo me hace reflexionar sobre la diferencia entre el instinto humano de conquistar y el del castor de construir. Mientras el hombre altera la tierra por ambición, el castor lo hace por necesidad, y su impacto es vida, no destrucción. Su arte no deja cicatrices, deja ecosistemas. En su ejemplo, veo una lección profunda, que el poder no siempre se demuestra con fuerza, sino con propósito. Al caer la noche, los castores se sumergen una vez más en el agua oscura. Solo las ondas que dejan tras de sí revelan su paso. Me quedo escuchando, en silencio, el crujir de las ramas y el rumor del agua detenida. Es su sinfonía nocturna, el sonido de un ser que no necesita ser visto para ser esencial. En Yellowstone, los grandes constructores no usan manos, usan dientes, paciencia y una voluntad tan firme como el río que los alimenta. El susurro carmesí, el zorro rojo. Cuando el amanecer tiñe de oro las praderas de Yellowstone, una figura se desliza entre las sombras como una chispa viva. Es un destello carmesí, un rayo de fuego que se mueve con la gracia de un suspiro. El zorro rojo aparece y desaparece entre los arbustos, tan etéreo que a veces dudo si realmente lo he visto o si el bosque me ha jugado una ilusión. Su pelaje, de un rojo intenso y brillante, parece arder bajo la primera luz del día. Su cola, larga y espesa, ondea tras de sí como una llama danzante, marcando su paso por un mundo donde la sutileza es la clave de la supervivencia. Observarlo es presenciar la perfección del sigilo. Se mueve con la delicadeza de una hoja cayendo al suelo. Cada pisada,
Cada mirada está calculada. Sus orejas, altas y puntiagudas, giran en todas direcciones, captando el más leve sonido, el murmullo de un ratón bajo la nieve, el crujido de una rama, el suspiro del viento. Nada escapa a su atención. Me doy cuenta de que su verdadera fuerza no está en los colmillos, sino en la inteligencia y la paciencia. En este lugar, donde los depredadores se miden por la fuerza, él sobrevive gracias al arte de desaparecer. A veces lo sigo a la distancia, cuidando no alterar su danza con el paisaje. Su andar es hipnótico, casi felino. Lo he visto detenerse de golpe, inmóvil, con la mirada fija en un punto invisible. Luego, en un salto perfecto, se lanza sobre la nieve y emerge con su presa entre los dientes, un ratón, quizá, o una pequeña ave. Su técnica es impecable. Escucha, calcula y ataca. Todo en un solo movimiento. Es un cazador solitario, pero también un maestro del equilibrio. Cada acto suyo parece un ritual, una coreografía ancestral repetida por generaciones. El color de su pelaje no es solo belleza, es camuflaje. En otoño, cuando el bosque se viste de tonos rojizos y dorados, el zorro se vuelve parte del paisaje, una extensión viva de las hojas caídas. En invierno, su tono se vuelve más pálido, adaptándose al frío y al hielo. He aprendido que el zorro no lucha contra la naturaleza, la imita. Su supervivencia depende de su habilidad para fundirse con el entorno. Mientras otros animales resisten las estaciones, él las encarna. De noche, su mirada brilla como dos brasas encendidas. Lo he encontrado bajo la luna, recorriendo los bordes del bosque con la serenidad de un fantasma. Su caminar no deja huellas, su respiración apenas altera el aire. Cuando se detiene y alza el rostro hacia el cielo, siento que es consciente de su propia belleza. Hay algo profundamente poético en su soledad. No teme estar solo, porque el silencio es su aliado. En cada noche helada, su aullido breve y melancólico rompe la quietud, recordándole al bosque que el espíritu del fuego sigue vivo. El zorro rojo no es solo un cazador, también es un guardián de la armonía. Mantiene el equilibrio entre presas y depredadores menores, controlando poblaciones que podrían alterar el delicado tejido del ecosistema. Su papel puede parecer invisible, pero su ausencia sería un caos silencioso. En Yellowstone, donde cada especie cumple una función vital, él es el hilo invisible que une lo pequeño con lo majestuoso. A veces, me pregunto si el zorro sabe lo hermoso que es. Su elegancia no proviene de la fuerza ni del tamaño, sino de su actitud. Es la representación misma de la inteligencia salvaje, del instinto refinado. Lo he visto mirar hacia mí desde la distancia, con una expresión que mezcla curiosidad y desdén, como si supiera que yo jamás podré comprender del todo su mundo. En sus ojos hay misterio, pero también una calma que me desarma. Cuando el sol desaparece tras las montañas y el bosque cae en penumbra, el zorro se funde con las sombras. Solo su cola, iluminada por los últimos rayos del crepúsculo, se desvanece entre los arbustos.
En ese instante entiendo que no he perdido su rastro. Él simplemente ha decidido volverse uno con el paisaje. Y así, entre la belleza y el silencio, el zorro rojo sigue siendo el secreto más elegante de Yellowstone. El eterno vagabundo, el coyote. Hay un sonido que me acompaña cada noche en Yellowstone, un canto que parece venir de todas partes y de ninguna. Es el aullido del coyote, esa voz antigua que rompe el silencio como una oración dirigida a las estrellas. Cuando lo escucho, siento que el espíritu del desierto, del viento y de los caminos sin dueño, despierta. El coyote es el viajero eterno, el superviviente astuto, el que nunca se rinde. No pertenece a ningún territorio, porque todo lo que pisa se vuelve suyo. Y mientras lo observo avanzar entre la hierba seca, entiendo que no hay criatura más libre que él. Su andar tiene algo de danza y algo de desafío. Camina con la cabeza en alto, los ojos atentos, la cola oscilando suavemente. Es ligero, pero cada paso está lleno de intención. En su mirada hay fuego, un brillo que delata una mente despierta y un corazón indomable. A diferencia del lobo, el coyote prefiere la discreción. No necesita manada para imponerse, le basta su ingenio. Donde otros cazadores fracasan, él encuentra oportunidad. Lo he visto cazar ratones en la nieve, hurgar en los restos que dejan los osos, y burlar a los humanos con la astucia de un sabio burlón. Durante el día, se mezcla con el paisaje, invisible como un pensamiento. Pero cuando el sol se esconde, su espíritu florece. En las noches frías, su canto resuena por todo el valle, y otros coyotes responden desde la distancia. No es un simple llamado, es un código ancestral, una red invisible que une a los suyos a través del aire. Me maravilla su capacidad para comunicarse, para mantenerse conectado con lo invisible. Su voz parece narrar la historia del continente, como si guardara en su garganta la memoria de las praderas, los incendios y los inviernos. He seguido sus huellas más de una vez, y cada vez termino perdiéndome en su rastro. El coyote no camina en línea recta, su ruta es una espiral, una poesía de desvíos. En sus movimientos hay una filosofía, la supervivencia no es resistir, es adaptarse. Lo he visto atravesar zonas quemadas, ciudades abandonadas y carreteras, siempre con la misma serenidad. Su mente está programada para el cambio. Donde otros animales ven peligro, él ve caminos nuevos. Y en ese arte de reinventarse, ha logrado sobrevivir a todos los intentos del hombre por borrarlo del mapa. Su dieta es el reflejo de su inteligencia. Come lo que la tierra le da, pequeños mamíferos, frutos, insectos, restos. Pero más allá del hambre, el coyote es un símbolo de equilibrio.
Es un reciclador natural, un guardián del orden invisible que mantiene vivo el ciclo de la vida. En la cadena ecológica, su papel es silencioso, pero vital. Sin él, las poblaciones de roedores crecerían sin control, alterando el frágil tejido que sostiene al ecosistema. Cada coyote, sin saberlo, es un guardián de la armonía. A veces, lo he visto acompañado de su pareja. Caminan lado a lado, sin mirarse, pero con la certeza de que se pertenecen. Son fieles, incluso en la distancia. Su vínculo no se basa en el poder, sino en la complicidad. Cuando crían, ambos protegen con ferocidad a sus crías. He presenciado cómo enfrentan juntos a depredadores mucho más grandes, usando la estrategia y el engaño como armas. No hay fuerza más pura que la que nace del instinto de proteger a los suyos. El coyote también es un maestro del simbolismo. En las culturas nativas de América, se le considera un tramposo sagrado, un espíritu que enseña mediante la risa, el caos y la astucia. Representa la dualidad de la vida, sabiduría y travesura, creación y destrucción. Cuando pienso en él, siento que es el espejo del propio ser humano, curioso, adaptable, imperfecto, pero imposible de extinguir. En su mirada se esconde la chispa que nos une a la tierra. Y cuando la noche llega a su punto más profundo, el valle entero parece contener la respiración. Entonces, el coyote alza la cabeza y lanza su aullido. Es una sinfonía que me atraviesa el alma. No es un grito de dolor ni de triunfo, es una declaración de existencia. Un recordatorio de que, mientras haya vida, habrá canto. En ese instante, bajo la luna plateada, comprendo que el coyote no es un simple animal, es la voz del espíritu salvaje del continente, el eco eterno de la libertad. Si te has dejado llevar por el aullido del viento y la mirada ardiente del coyote, suscríbete a Criptofauna. Aquí, cada especie revela su alma, cada historia late con la voz de la tierra. Sé parte de esta tribu de exploradores del misterio, donde los animales no son solo seres, son poemas vivos de la naturaleza. El fantasma de las montañas, el puma. A veces, cuando el viento sopla con una quietud extraña, siento que no estoy solo. En los bosques profundos de Yellowstone, entre sombras líquidas y ecos antiguos, hay una presencia que no se deja ver fácilmente. Es el puma, el fantasma silencioso de las montañas. Nunca se anuncia, nunca hace ruido, pero su mirada lo abarca todo. Dicen que quien logra cruzarse con él jamás olvida la sensación, una mezcla de admiración y miedo, como si la naturaleza entera te observara a través de sus ojos dorados.
El puma no necesita rugir para imponer respeto. Su poder está en la sutileza, en la elegancia del movimiento, en la precisión con que su cuerpo se desliza entre la maleza. Su pelaje, de un dorado tenue y suave como la arena al atardecer, se confunde con los troncos y las sombras. Cada músculo parece hecho para el sigilo, para la caza perfecta. Es una criatura que ha perfeccionado el arte de desaparecer, incluso cuando está frente a ti. He seguido sus huellas por horas, y de pronto, se desvanecen. Es como si se fundiera con la tierra misma. En las montañas del norte del parque, los pumas reinan sin necesidad de mostrarse. Prefieren el silencio al conflicto, el acecho a la confrontación. Son maestros de la paciencia. Pueden esperar durante horas, agazapados, hasta que un ciervo, un alce joven o incluso un coyote se acerquen lo suficiente. Y cuando llega el momento justo, el aire parece cortarse. Un salto, un zarpazo, un instante, y la cacería termina antes de comenzar. Esa mezcla de precisión y serenidad es lo que hace del puma un verdadero fantasma del bosque. Pero detrás de su fuerza se oculta algo más profundo, una soledad que parece parte de su esencia. El puma es un solitario por naturaleza. No forma manadas, no necesita compañía. Su mundo es el silencio, su compañía es la sombra. Y, sin embargo, en esa soledad no hay tristeza, sino dominio. El puma encarna la libertad en su forma más pura. Nadie lo somete, nadie lo sigue. Es dueño absoluto de su destino, de sus montañas y de su alma. He tenido la suerte de verlo al amanecer, cuando la luz apenas toca la nieve y el bosque respira neblina. En ese instante, el puma se mueve como un pensamiento, como una bruma viva. Su cola larga equilibra cada paso, sus orejas captan el más leve susurro. Todo en él parece diseñado para el equilibrio. Su andar no deja huella profunda, como si respetara el suelo que pisa. Y cuando alza la mirada hacia el horizonte, hay en sus ojos algo que no pertenece al mundo doméstico, la conciencia pura del cazador que observa la eternidad. Las hembras, sin embargo, muestran un rostro distinto del misterio. He visto madres puma guiar a sus crías con ternura salvaje. Les enseñan a cazar, a trepar, a moverse en silencio. Pero también les enseñan el arte de la independencia. Cuando llega el momento, los empujan lejos, obligándolos a buscar su propio territorio. En ese acto hay una lección ancestral. En Yellowstone, el amor también es libertad. El puma desempeña un papel esencial en este ecosistema. Su presencia mantiene el equilibrio entre presas y depredadores, asegurando que la vida fluya sin desbordes. Sin ellos, los ciervos consumirían los bosques jóvenes, y los prados perderían su alma. Cada salto del puma, cada cacería silenciosa, sostiene el ciclo invisible que permite que Yellowstone siga respirando. Es el guardián oculto del orden natural, un símbolo de fuerza que no necesita violencia. Y cuando cae la noche y la luna tiñe de plata las montañas, me gusta imaginar que él sigue allí,
observando. No busca aplausos ni reconocimiento. Su existencia basta para recordarnos que aún hay lugares donde la naturaleza conserva su misterio. El puma es la sombra perfecta del bosque, el espíritu de la elegancia salvaje. Mientras haya montañas en Yellowstone, su figura seguirá recorriéndolas, silenciosa, invencible y eterna. El coloso de los bosques, el alce. Cuando el amanecer despierta entre las brumas de Yellowstone y el vapor de los géiseres se eleva como un suspiro de la tierra, surge ante mí una silueta imponente, casi mítica, el alce. No hay criatura en el norte que imponga más respeto. Su sola presencia parece contener el peso de los siglos. Con su cabeza coronada por un par de astas colosales, de más de 1,5 metros de extensión, el alce avanza entre los abedules con la calma de un rey que no teme a nadie. En su mirada se mezcla la melancolía de los inviernos y la sabiduría de quien ha aprendido a sobrevivir en el filo del frío y la vida. Su tamaño es sobrecogedor. Un macho adulto puede superar los 600 kilos, y, sin embargo, su movimiento es silencioso, casi etéreo. Lo he visto caminar entre la nieve profunda como si flotara, dejando apenas una huella leve. Su pelaje, de tonos marrones que van del café oscuro al gris plateado, lo camufla entre los troncos húmedos y las sombras del amanecer. Pero lo que más impacta es la forma majestuosa de sus astas. No son solo armas, sino una extensión de su espíritu, una escultura viva que cambia cada año y que crece con su fuerza y su edad. El alce no necesita demostrar su poder con violencia. Su grandeza se impone con la serenidad de quien sabe que no tiene rival. Solo en otoño, durante la época del celo, su calma se transforma en una tempestad. Los bosques se llenan de sus bramidos graves, una mezcla de desafío y deseo que resuena como un trueno en las montañas. Los machos se enfrentan chocando sus astas con una fuerza que hace temblar la tierra, una danza salvaje donde la belleza se funde con la brutalidad. He presenciado esos duelos al amanecer, y confieso que me estremecen. No hay espectáculo más primitivo ni más grandioso en todo Yellowstone. Durante el invierno, el alce se vuelve un maestro de la resistencia. Lo he visto escarbar bajo la nieve con sus poderosas patas para buscar líquenes y ramas, alimentándose de lo poco que el frío concede. En esos meses, cada bocado es una victoria. Su cuerpo parece hecho para la adversidad. Patas largas que le permiten avanzar entre la nieve profunda, pelaje grueso que atrapa el calor, y un instinto ancestral que le dicta cuándo moverse y cuándo permanecer inmóvil. En el silencio blanco del invierno, el alce se convierte en una estatua viva, una figura que encarna la paciencia del norte. Pero no todo en su vida es soledad o lucha. En primavera, los valles de Yellowstone florecen, y los alces se acercan a los ríos para alimentarse de plantas acuáticas.
Es entonces cuando muestran su lado más tranquilo. He observado a las hembras con sus crías recién nacidas, delicadas como un suspiro, tambaleándose sobre la hierba mojada. La madre las guía con ternura feroz, siempre alerta ante el peligro de lobos u osos. Su amor es silencioso, pero poderoso. En cada mirada, en cada roce, hay una promesa de supervivencia. El alce, además, cumple un rol esencial en el equilibrio del parque. Al consumir vegetación acuática y arbustos, evita que los humedales se saturen, permitiendo que aves, castores e insectos encuentren refugio y alimento. Es un jardinero inconsciente del ecosistema, un eslabón que mantiene viva la sinfonía natural. Observarlo es entender que cada movimiento suyo es parte de un ciclo que trasciende su existencia. Aún así, su historia no ha estado libre de tragedias. Durante años, su número disminuyó por la caza y el avance humano. Pero Yellowstone le ofreció refugio. Hoy, ver un alce cruzando un río al amanecer es más que un espectáculo natural. Es un símbolo de resistencia, una prueba de que la naturaleza, cuando se le da espacio, sabe curarse a sí misma. Cada bramido que resuena en los bosques es una declaración de victoria. Y cuando el día termina, y el sol se oculta detrás de las montañas nevadas, el alce se detiene, levanta su cabeza y mira hacia el horizonte como si saludara al tiempo. En ese instante entiendo que no hay animal que represente mejor la esencia de Yellowstone: majestuoso, fuerte, paciente y eterno. En sus ojos se refleja el alma de un continente salvaje, y en su silencio, la promesa de que la vida siempre encontrará su camino. El titán de la tierra, el bisonte americano. Cada vez que recorro las llanuras abiertas de Yellowstone, siento que el suelo respira. Bajo mis pies vibra una memoria antigua, un eco que pertenece a otra era. Entonces, entre el vapor del amanecer, aparece la silueta de un gigante, el bisonte americano. Su figura es la imagen misma de la fuerza primitiva. Con su melena espesa, su cabeza inmensa y sus ojos oscuros como el carbón, parece un pedazo vivo de la tierra, un recordatorio de los tiempos en que la naturaleza reinaba sin fronteras. El bisonte no camina, avanza con la solemnidad de una montaña que se mueve. Su cuerpo, cubierto de un pelaje denso y áspero, se ilumina con tonos que van del marrón oscuro al dorado rojizo. Cuando el sol se filtra entre las nubes, su lomo brilla como el cobre viejo. Su respiración es visible, un vapor que se mezcla con el frío del aire. Cada exhalación suya parece un suspiro del propio Yellowstone. Al observarlo, siento que la tierra cobra vida en su forma más pura. Este animal fue, durante siglos, el corazón de las praderas americanas. Millones de ellos cruzaban los valles en migraciones que hacían temblar el suelo. Pero esa grandeza fue casi borrada. En el siglo XIX,
el ser humano los cazó hasta llevarlos al borde de la extinción. Lo que hoy veo en Yellowstone es un milagro, el regreso del titán. Aquí encontraron refugio, aquí se reescribió su destino. Cada bisonte que pasta en el valle es un testimonio de resistencia, una victoria silenciosa de la naturaleza sobre la codicia humana. En verano, las manadas se dispersan por las praderas. Las crías, de un color rojizo intenso que les da el nombre de perritos del fuego, corretean entre los adultos bajo la atenta mirada de sus madres. Los toros, en cambio, se enfrentan con violencia ritual. He presenciado esos choques, cuando dos colosos se embisten con la furia del trueno. El sonido de sus cráneos golpeando resuena en el aire como un tambor ancestral. No pelean solo por dominio, sino por el derecho de perpetuar su linaje, por el deber de mantener viva la esencia del rebaño. Durante el invierno, su fortaleza se pone a prueba. Con la nieve cubriéndolo todo, el bisonte baja la cabeza y usa su frente como pala para abrirse paso hacia la hierba oculta. Cada movimiento es una lucha contra el frío y el hambre. Sin embargo, no se rinde. Su espíritu está hecho de paciencia y poder. Cuando el viento aúlla y el mundo parece congelarse, el bisonte sigue avanzando, como si la misma tierra lo empujara hacia adelante. Hay algo profundamente espiritual en su presencia. Para los pueblos originarios de América, el bisonte era un ser sagrado, un símbolo de abundancia, fuerza y conexión con la tierra. Representaba el equilibrio entre dar y recibir, entre la caza y la gratitud. Hoy, al mirarlo, entiendo por qué. Su mirada es la de un anciano sabio, su cuerpo, el mapa de la supervivencia. Cada cicatriz sobre su piel cuenta una historia que no pertenece al pasado, sino al presente continuo del mundo natural. El bisonte cumple una función vital en el ecosistema. Al moverse en grandes grupos, compacta el suelo, abre caminos para el crecimiento de nuevas plantas y crea pozas donde otros animales encuentran agua. Su paso renueva la vida. Sin saberlo, este titán mantiene el pulso de Yellowstone. Donde camina, el paisaje florece. Donde descansa, el equilibrio renace. Es el motor invisible del parque, un recordatorio de que incluso la fuerza bruta puede ser una herramienta de creación. Cuando el atardecer tiñe de oro las llanuras y las sombras se alargan, los bisontes se agrupan en silencio. Sus cuerpos forman una muralla viva contra el viento. En ese instante, el valle parece rendirse ante su presencia. Miro sus siluetas y siento que estoy ante el corazón palpitante de Yellowstone. No hay animal más noble ni más antiguo. Ellos son los guardianes del tiempo, los gigantes que mantienen vivo el latido de la tierra. El Señor de las Sombras, el lobo gris. Cuando cae la noche en Yellowstone,
el bosque se transforma en un reino secreto donde la ley del silencio lo gobierna todo. Es entonces cuando escucho el primer aullido. El lobo gris anuncia su presencia, invisible pero absolutamente dominante. Su llamada resuena entre montañas y valles, como un eco ancestral que recorre el tiempo. Siento un estremecimiento recorrer mi cuerpo. No hay otro sonido que represente mejor la libertad y el poder de la naturaleza. Allí, entre sombras y luces plateadas, el lobo se convierte en leyenda. He seguido su manada desde la distancia, maravillado por su disciplina. Cada miembro tiene un rol, cada movimiento está coordinado como si un director invisible guiara la sinfonía de su caza. Sus cuerpos ágiles y musculosos se mueven entre la hierba alta y la nieve profunda, casi imperceptibles. El pelaje gris plateado, mezclado con tonos pardos, los camufla a la perfección, haciendo de ellos sombras vivientes. Cada mirada, cada oreja alerta, cada respiración contenida refleja inteligencia y estrategia. La caza es un ballet de precisión. He observado cómo rodean un alce joven, cómo calculan distancia y velocidad, cómo trabajan juntos sin un sonido que rompa la armonía. Y en el instante exacto, se lanzan con una sincronización que me deja sin aliento. No hay caos en su ataque, solo elegancia feroz. Cada lobo parece conocer el movimiento del otro, y cada acción contribuye al éxito de la manada. El lobo no actúa solo, su fuerza reside en la unidad, en la comprensión de que la vida se sostiene en colaboración. Pero los lobos también son maestros del vínculo afectivo. He visto a los adultos cuidar de las crías, acariciar con el hocico, acurrucarse juntos para mantener el calor. Su lenguaje es sutil, aullidos, gestos, roces. En cada interacción hay un mensaje profundo, un recordatorio de que incluso en la ferocidad, la ternura tiene cabida. Observarlos es comprender que el instinto no solo mata o protege, también enseña, comunica y mantiene viva la manada. El lobo gris es mucho más que un depredador, es un arquitecto del equilibrio. Su presencia controla las poblaciones de ciervos y alces, evitando que los bosques se deterioren por el exceso de herbívoros. Cada paso de su manada moldea el ecosistema, y su ausencia se siente inmediatamente. Yellowstone, en su esencia, depende del lobo tanto como de sus ríos y sus montañas. He aprendido que la verdadera fuerza no siempre se ve, a veces es la que regula la vida desde las sombras. Su mirada es penetrante, llena de inteligencia y misterio. Cada lobo parece observarme sin prisa, evaluando, entendiendo. En sus ojos hay historias de siglos, de supervivencia y de territorio, de enfrentamientos y reconciliaciones. Mientras los contemplo, siento que estoy frente a un guardián invisible, alguien que conoce el alma de la tierra mejor que cualquiera. Es imposible no respetar su presencia, incluso a distancia, impone humildad. Durante la temporada de apareamiento, los lazos de la manada se fortalecen. Las parejas se eligen con cuidado, y los adultos guían a los jóvenes en el arte de cazar, sobrevivir y proteger. He presenciado cómo un lobo joven aprende a leer el viento, a detectar huellas, a moverse sin romper el silencio.
Es un entrenamiento de vida, una ceremonia de iniciación en la selva. Allí, entre colinas y ríos helados, el lobo enseña sin palabras, dejando una huella invisible en cada generación. Cuando la luna llena se alza sobre Yellowstone y los valles se bañan en luz plateada, la manada aúlla. Es un sonido que atraviesa el alma, que recuerda a todos los seres vivos que la vida es un ciclo, que la naturaleza tiene reglas antiguas y perfectas. En ese instante, siento que no estoy solo, sino acompañado por el espíritu del bosque. El lobo gris no solo habita Yellowstone, lo protege, lo enseña y lo mantiene salvaje, recordándonos que la grandeza más profunda reside en la armonía entre fuerza, astucia y libertad. Al mirar nuevamente los valles y montañas de Yellowstone, siento que cada criatura que habita este parque ha dejado una marca indeleble en mi alma. Desde la elegancia silenciosa del puma hasta la fuerza primordial del bisonte, cada animal es un capítulo vivo de la historia del continente. Comprendo que la grandeza de este lugar no reside solo en su paisaje, en sus ríos o géiseres, sino en el espíritu salvaje que palpita en cada ser que lo recorre. Cada mirada, cada aullido, cada paso, revela un equilibrio tan antiguo como la tierra misma. He aprendido que la belleza de Yellowstone no es solo visual, es ética y vital. Los depredadores y presas, los ingenieros del agua y los gigantes de las llanuras, todos cumplen un papel que sostiene la vida en su forma más pura. He sentido miedo y asombro, ternura y respeto, y en cada emoción he entendido que este ecosistema es un poema continuo, una sinfonía donde la fuerza y la fragilidad se entrelazan sin interrupción. Aquí, la naturaleza no solo sobrevive, enseña, inspira y recuerda nuestra responsabilidad como observadores conscientes. Al cerrar este viaje, me doy cuenta de que Yellowstone no es un lugar estático, sino un organismo vivo, donde la historia se escribe en tiempo real por cada criatura que lo habita. Los animales que hemos seguido no son solo protagonistas de un documental, son maestros de paciencia, astucia, resistencia y belleza. Su existencia nos recuerda que la vida salvaje es un tesoro frágil y poderoso, y que el verdadero lujo del hombre es aprender a respetar su armonía. Mientras permanezca aquí, observando y escuchando, siento que formo parte de un relato que trasciende generaciones, un relato donde la majestuosidad y la libertad son las únicas leyes. Si este viaje por Yellowstone ha despertado tu asombro y tu respeto por la vida salvaje, no dejes que esta experiencia termine aquí. Únete a Criptofauna, suscríbete y acompáñanos a descubrir los secretos más extraordinarios del reino animal. Cada especie tiene su historia, cada rincón del planeta guarda maravillas, y juntos podemos aprender, proteger y maravillarnos con cada latido de la naturaleza. Porque la verdadera aventura comienza cuando nos conectamos con el mundo que aún late libre y salvaje.